Estoy en Asturias por primera vez. Ahora mismo estoy en Picos de Europa. Estoy flipando. Llevo mucho tiempo queriendo visitar esta parte de España, así que vamos. La primera parada, el camping. Antes que todo, comimos un snack y montamos la tienda porque sabíamos que luego íbamos a estar muy cansados. Nos quedamos en Camping Picos de Europa, que tiene una ubicación excepcional, y pagamos sobre 22 euros la noche. Después condujimos unos 20 minutos hasta llegar a lo que pensábamos era el aparcamiento correcto. Habíamos aparcado muy lejos sin darnos cuenta, así que teníamos que andar unos 30 minutos en la carretera antes de empezar el camino. Ahora vamos a andar a Bulnes. También se puede ir en funicular, pero no sé, aunque estemos súper cansados, vamos a ir andando. Después de 30 minutos andando por la carretera, llegamos al punto de partida. Las fotos de internet no están exagerando, es aún más bonito en persona y hay cabras por todas partes. Llevo quizás 10 minutos andando y ya he visto, no sé, 20 cabras. Me encanta. Es impresionante. La única cosa es que tenemos prisa porque empezamos tan tarde. Teníamos un poco de... No te angusties. Dale en el lomo, si no, ¿qué pasa? Tardamos poco menos de 1 hora y media en llegar a Bulnes, una aldea remota en Picos de Europa. Es uno de los pueblos más aislados y bonitos de Asturias, con no más de 50 habitantes que viven de la ganadería, el turismo y la elaboración del queso cabrales. Hasta 2001 solo se podía acceder a pie, pero hoy en día también se puede ir en el funicular subterráneo. Pero si puedes, te recomiendo que vayas andando porque es realmente impresionante. Bueno, hemos llegado pues a la carretera. Después de despedirnos de las cabras y volver al camping, hicimos lo que uno tiene que hacer cuando está en Asturias: tomar sidra. El próximo día nos levantamos tempranito con ganas de volver a las montañas y hacer la ruta del Cares. Acabamos de llegar para hacer la ruta de Cares, vamos a tomar un café y realmente no teníamos ni un problema aparcando, pero había leído que es un poco difícil aparcar, pero son las 9 de la mañana y hay muchos sitios para aparcar. Tomamos un cafelito en un bar al lado del punto de partida. Cuando salimos del bar sobre las 9:30 había mucho más coches. Y por cierto, si vas a hacer la ruta del Cares tienes que seguir andando por la carretera hasta llegar a este punto, nos habíamos confundido un poco. La ruta del Cares es de 22 kilómetros en total, ida y vuelta. Es conocida como la Garganta Divina y está hallada en las rocas de las montañas. Creo que vi más cabras de las que había visto en toda mi vida. Si vas a hacer esta ruta en verano, ten en cuenta que hace mucho calor. Después de poco menos de 3 horas, llegamos a Caín, y lo primero que hicimos fue bañarnos en el río.
Jaén es un pueblito con muchísimo encanto situado en el Valle de Valdeón. Nos sorprendía la cantidad de restaurantes y albergues. Comimos una comida ligera acompañada por unas cervezas bien refrescantes. Estamos de vuelta, hace un calor que no veas. Por fin hemos terminado. Bien, 6 horas, vamos. Volvemos cansados y contentos a nuestro camping. Tomamos una buena cena y bebimos muchísima sidra, por supuesto. A la mañana siguiente nos despertamos con muchísimas ganas de visitar los lagos de Covadonga. Condujimos por el increíble paisaje de Asturias, admirando su frondosa naturaleza y bonita arquitectura. Pero cuando llegamos, descubrimos que solo se puede entrar con el coche antes de las 8 de la mañana o después de las 9 de la tarde. Podríamos haber aparcado, pero habríamos tenido que andar un rato y después coger el autobús. Decidimos cambiar de plan porque teníamos que volver a Madrid ese mismo día. Fuimos conduciendo por la carretera en dirección a Madrid mientras buscamos una playa cerca. Tuvimos mucha suerte y encontramos una playa preciosísima que se llama Playa de la Bayota. Aunque tengo la sensación de que cualquier playa en Asturias es igual de bonita. No me suele gustar la playa, pero con la temperatura fresca y el precioso entorno sentía que estaba en el paraíso.